Buenas noches para todos, mi nombre es Fernanda Ortiz y yo soy Edith Becerra. Y hoy exploraremos algunas historias que necesitan ser contadas. El capítulo de hoy se llama Reportados como bajas sin haber estado en la guerra. Esto nos lleva al corazón del macrocaso 03 de la JEP, donde la justicia sigue en busca de respuestas. En esta lucha, en encontrar la verdad, en encontrar la justicia. Julián era la luz de mis ojos. Mi hijo, él no era un hijo de gente pudiente ni con plata, era un hijo de familia pobre, porque toda mi familia somos pobres. Pero yo lo crié a él como se crían los niños desde pequeñitos, derechitos. Mi hijo tenía el sueño de ser arquitecto. Le gustaba el juego, le gustaba el fútbol. Era un niño muy amigable. Y los sueños de él era que quería ser veterinario. Él fue una persona que, a pesar de su discapacidad, le ayudó a una comunidad. Él era el más consentido de mi mamá. Era un muchacho que era muy meloso con mi mamá. Pero todo eso se quedó en una ilusión. En Colombia la guerra ha dejado huellas profundas, pero algunas heridas no vienen de los enemigos, sino de aquellos que juraron protegernos. El macrocaso 03 de la JEP investiga una de las prácticas más oscuras del conflicto, los asesinatos presentados como bajas en combate. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Y qué dice la justicia? Esto sobre la idea de que el fundamento de la justicia transicional, reitero, es la protección de los derechos de las víctimas. Ese es el principal protagonista de un proceso de justicia transicional. Esto no es simplemente un juzgamiento de los culpables por graves crímenes, sino que es un lugar donde ofrecemos apoyo, participación, que las víctimas vengan, cuenten sus dolores, obtengan el reconocimiento como víctimas y tengan los mecanismos para sanar los grandes daños que se les causaron y tengan sus reparaciones. ¿Para qué sirve y cuáles son los alcances de este modelo de justicia? Pues tal vez eso sea la ambición más grande que tiene un tribunal como la jurisdicción y que tiene el sistema en conjunto. El alcance de esto es lograr la reconciliación del país. Es la idea de que la administración de justicia, contar la verdad, un mecanismo ético fundamental como es el reconocimiento de las víctimas y de la responsabilidad que hay por el daño que se causó. Admitir la responsabilidad, no ocultarla. Todas las sociedades tienen una tendencia a negar los efectos de la guerra, a decir, aquí no pasó nada, aquí todo está bien, ya obtuvimos la paz, estamos en tránsito hacia ello, ¿para qué vamos a hablar del pasado? Pero también lo que se ha encontrado es que cuando se niega el pasado, cuando se mete ese mugre debajo de la alfombra y no se habla más de ello, queda construida una sociedad vulnerable, una sociedad débil, donde a la menor provocación vuelve a encenderse la llama de la guerra. Y sobre esa base es que entendemos que administrar justicia, contarnos las verdades por duras que sean, decir que las víctimas sí fueron víctimas, porque ese es uno de los elementos más difíciles, una negación a las víctimas de que lo fueron. En la jurisdicción propia, nosotros encontramos la negación sostenida de personas como las mujeres, las personas de sexualidad diversa, las personas de las diferentes etnias, los afrocolombianos, indígenas, que niños, personas de diversas edades, que fueron víctimas sobre las que la guerra se encarnizó y sobre los que hoy en día aún nos cuesta trabajo reconocer que fueron víctimas. Entonces, un elemento fundamental de la justicia transicional es el reconocimiento a las víctimas como tales y de no culpabilizarlas. No decir, es que las mujeres las atacaron porque ellas se comportaban de esta o aquella manera, o justificar que a una persona que era homosexual o transexual lo atacaron porque se lo merecía. O cada una de esas personas decirles, ustedes fueron víctimas del delito y ustedes fueron culpables de lo mismo, es sacarlas de allí. El siguiente gesto ético es el de reconocer la responsabilidad. Los perpetradores deben reconocerla, de manera que puedan darle explicaciones a las víctimas, por duras que sean también. ¿Por qué se motivaron a hacer eso? ¿Qué era lo que estaban pensando? Es lo que frecuentemente las víctimas preguntan. Pero por otro lado, ellos explicarle a ellos, a sí mismos, a sus familias, a la sociedad, cuál fue la lógica que tenían y reconocerse ellos mismos como perpetradores. Y a partir de eso, en el contexto de una sociedad sensible, de una sociedad que entiende, que no da la espalda al tema, que no dice aquí pasó nada, sino que dice tuvimos problemas muy graves. Eso es lo que aspira esta jurisdicción, a un país que reconozca que hemos tenido problemas muy graves, que los seguimos teniendo.
Desde el 2002 hasta el 2008, cientos de civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate. Antioquia, Casanare, Huila, Meta y otros departamentos sufrieron estas prácticas atroces. La tierra para mí es todo. Es el cofre donde está mi hijo. Ella lo guardó, lo adoptó y ahí lo tiene. Hasta que no encuentre su última falange no podré estar viva. Son palabras de Luz Marina Bernal. Fray Leonardo tenía 26 años cuando se lo llevaron. Lo encontró muerto 8 meses después. Dijeron que era jefe de un grupo guerrillero. Fue el primero de los llamados falsos positivos, pobres a los que hicieron pasar por insurgentes. Mi hijo fue un chico muy especial, a pesar de su discapacidad en su brazo y pierna derecha, del no saber leer ni escribir, ni siquiera identificar el valor del dinero, prestó un servicio social a la comunidad, él era muy activo con todas las mujeres y se lo llevaron de mi casa a 18 horas hasta Ocaña Norte de Santander. Allí le pagaron a Alex Carretero Díaz 200.000 pesos, eso fue lo que valió mi hijo, y lo asesinaron el 12 de enero del 2008 y lo hicieron pasar por el jefe de una organización narcoterrorista. Entonces hubieron muchas inconsistencias en el montaje que ellos hicieron, pero realmente eso se cayó por su propio peso. Militares han aceptado su responsabilidad en estos crímenes. Se han presentado ante la JEP, algunos buscando perdón, otros intentando justificar lo injustificable. Hombres dispuestos a cumplir órdenes en un ejército, el de Colombia, que repasa ahora su página más oscura. Centenares de militares están involucrados en crímenes de Estado, ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos. Uno de ellos fue el coronel Gustavo Soto, quien afirma que lo único que importaba a sus superiores era cuántas personas mataban. Recuerdo que al mayor Rodríguez, incluso creo que estaba operando en el área de Barrancominas y tampoco había ningún resultado operacional. Le digo, es que en Barrancominas no hay guerrilla, usted lo que tiene es que colocar el batallón en línea, dispare, vaya y recoja. Esas eran las expresiones del comandante del ejército. Entre 2002 y 2010, el entonces presidente Uribe declaró la política de seguridad democrática. El ejército reportó entonces más de 2.000 bajas en combate y más de 30.000 desmovilizados. En ese entonces, la guerrilla FARC tenía 14.000 efectivos y el ELN 4.700. Si las cifras hubieran sido ciertas, el conflicto armado colombiano habría terminado. Bueno, el Gaula Militar Casanare, bajo mi comando fueron aproximadamente unas 83 bajas, donde unas 2 o 3 eran totalmente legales. Las demás son totalmente obedecen a ejecuciones extrajudiciales. Los militares simularon enfrentamientos con civiles inocentes, asesinaron a sus víctimas y las presentaron como bajas en combate. Una directiva del 2005 permitió que decenas de civiles recibieran dinero a cambio de información. Aparecieron entonces los reclutadores, supuestos informantes del ejército que conseguían a las víctimas. Hay una familia que fueron 2 hermanos, algo muy duro. Entonces, pues, yo le digo a esa familia, mire, no es que el Gaula Casanare, bajo mi mando, estuviera detrás de la familia X, no. Simplemente teníamos un informante, o un reclutador, mal llamado reclutador, y este reclutador los escogió por ustedes, y nosotros no verificamos absolutamente nada. Esa es la razón por la cual fue su familia. Los testimonios del coronel Soto y de otros militares ante la justicia transicional ha dado al país la certeza de que había un sistema detrás de estos crímenes. Para las familias, el dolor continúa. Años de lucha por una verdad que el Estado ocultó. Este caso es clave para la reconciliación. Sin verdad no hay paz, sin justicia no hay reparación. El proceso en la JEP continúa. Algunas verdades ya salieron a la luz. ¿Será suficiente para sanar? ¿Qué haremos con esta verdad que ya no puede negarse? Pedimos justicia por los asesinados y desaparecidos que perdieron la batalla sin ir a la guerra. Nos vemos en una próxima ocasión.